Este mayo del 2022, ante el Congreso de la Unión, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se trata de que sea un delito la violencia vicaria, esa que ejercen muchos padres contra la mujer en perjuicio de sus hijos. Vea usted. Me decían que la abrazaba, la besaba y cosas indebidas que no tenía que hacer un padre. Y después yo fui y denuncié a Ciudad Niñez y me decían que como él tenía el derecho de ser padre, no había delito que perseguir. Mi hermana en esa casa hogar no está bien porque mi hermana era una niña, ella es una niña muy alta y cuando estaba con nosotros era muy gordita, era una niña muy gordita, muy alta, muy alegre y era muy alegre y muy trabajadora, muy platicadora. Y la única vez que la vi, ella estaba muy delgada, se le veían las ojeras, el pelo maltratado y ella era una niña muy alta y era de las niñas que se estaba desarrollando acorde a su edad, pues. Y ahorita la veo ya muy delgada y la veo muy mal y sí, lo único que pedimos es que regrese a nuestra casa para que esté bien porque en esa casa hogar no la están tratando bien. La violencia vicaria es prácticamente hacer daño a la madre a través de los hijos, ¿no? Es cuando se utiliza a nuestros hijos para continuar con la violencia. La violencia vicaria es una violencia en la que podemos llamar que es la antepenúltima de las violencias que puede tener una mujer en vida, porque no hay una violencia más grande que le puedes hacer a una mujer que quitarle a sus hijos. Los niños tienen derecho de estar con su mamá y pues desgraciadamente pues su papá se ha encargado de manipularlos y de hablarle mal de su mamá y pues ellos están chiquitos, entonces pues no entienden todavía como que por qué lado hacerse. Todas en algún momento sufrimos una o varias violencias por parte de este agresor, física, económica, por supuesto que emocional, sexual, ¿no? Y a la hora que uno decide romper con esta violencia, separarte de este agresor, pues lo que les queda es irse sobre tus hijos. Y es cuando el agresor prácticamente lo que hace es toma a nuestros hijos para seguir esta como violencia extendida a nosotros. Hoy es plenamente reconocida la violencia machista contra las mujeres en un país dominado por el poder del agresor. Se denuncia, señala y se exige justicia, pero hay manifestaciones como la violencia vicaria que aún no son plenamente reconocidas y por lo tanto no están penalizadas por la ley. Siempre ha existido, claro, esa práctica donde hombres alejan a una madre de sus hijos sabiendo que ese es el dolor más grande que pueden provocarle. Mujeres de todos los estados están pugnando ahora por una legislación que penalice y proteja más a los menores de esa violencia. Más de 1000 mujeres, de acuerdo a una encuesta realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, se reconocen como víctimas de este mal, donde el propio esposo se convierte en verdugo. En este momento, de hecho, estamos presentando la iniciativa en la Ciudad de México, en donde, bueno, el trabajo de contención ha sido grande, pero también el trabajo de poder trabajar con muchos legisladores y poder meter igual que muchas colectivas, ¿no? Todos hemos estado trabajando muy fuerte para poder legislar la violencia vicaria como un delito en el país. Primero es reconocerla como un tipo de violencia y obviamente estamos pidiendo los códigos penales y civiles, dependiendo del estado, para que pueda tener penas. No tenemos contacto desde hace año y medio, sin verla, sin tener comunicación con la niña, con la adolescente, tiene 14 años. Mi mamá ha hecho mucho por buscarla, ella ha luchado desde que el primer día que se la llevó, mi mamá fue y lo buscó a su casa, no la encontró. Estuvo buscando por varios días ahí por las calles, cámaras, donde pudiera encontrar alguna cámara y ver si estaba ahí o dónde se la llevó. Estuvimos también buscando por Tlajomulco, por Tonalá, donde nos habían dicho que a lo mejor podía estar en una casa. Fuimos, nos quedamos varias horas, yo creo que desde la mañana hasta las 7 de la noche. Eran como las 8 y ya casi nos quedábamos sin camino. Mi mamá ha ido a buscarla a todas partes, sin comer, asoleadas.
Hemos ido a buscar, hemos ido a muchos lados a pedir ayuda, nadie nos ha ayudado. Ya no estaba conmigo, pero quería tener control de mí y cómo lo hacía a través de mis hijos. O sea, dime a qué hora sale, dime a dónde va, dime con quién habla, dime con quién se junta, qué es lo que hace. Y mi hijo el mayor, pues desgraciadamente estaba muy a favor de papá. Entonces, si su papá me depositaba, yo tenía que ir a sacar dinero y fue al depósito, se tardó tanto tiempo. Yo no podía ni meterme al gimnasio porque tenía que esconderme de él para que no se diera cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo tomaba mal. La violencia vicaria al día de hoy está tipificada en el estado de Hidalgo, Zacatecas y Estado de México. La cuña, una argentina radicada en España, que son de Abacaro. Ella en España son donde se hacen los primeros movimientos, en donde en algunos estados también ya está tipificada como violencia. Nosotros cuando empezamos a investigar, bueno, vimos el movimiento de España y bueno, México creo que hemos hecho un excelente trabajo. La ausencia de adecuada legislación contra la violencia vicaria no es exclusiva de México. En el mundo, el único país en reconocerse legalmente como un delito es España, y dentro de la República Mexicana, solamente el Estado de México y Zacatecas. La mayoría de los casos identificados de violencia vicaria están relacionados al maltrato físico y emocional hacia los menores que son utilizados como un instrumento de pelea, luego de que sus madres se han quedado sin la custodia de sus hijos o han sido apartadas de ellos, lo que es una de las manifestaciones de este tipo de violencia machista que avanza silenciosamente hasta extender los límites de la crueldad, deshumanizar a los hijos o seres queridos de una mujer y convertirlos en instrumentos para provocarle el mayor dolor posible. Es algo cotidiano las historias de esos hombres que durante el matrimonio pocas veces o quizá nunca se preocuparon ni se interesaron por sus hijas e hijos, pero al momento del divorcio solicitan la custodia sea compartida, un régimen de visitas amplio y algunos exigen la custodia plena, con el único objeto de continuar el maltrato a través del distanciamiento de los menores. El fenómeno es identificado como violencia vicaria por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro. Me dan la custodia de mis hijos desde el 2018, una pensión alimenticia muy alta, la cual en aquel momento yo no hice nada, me quedé muy tranquila con tener la custodia y en algún momento tenemos una audiencia con la jueza en el cual en mi expediente terminamos firmando un convenio y ratificado ante la jueza donde dice pues que los niños viven conmigo, que ratifica mi custodia y que habla de este verano del 2019 donde mis hijos por primera vez iban a pasar más de 7 días con su papá. Al papá le correspondía pasar el mes de julio del 2019 con mis hijos y los tenía que regresar el 4 de agosto del 2019, pero lamentablemente en vez de que mis hijos regresaran, llega una notificación de otro juzgado. El juez me dio la custodia temporal, pero para ellas no es válido, que ellos quieren me dijo licenciado Rosendo que él quería la permanente porque a él no le servía esa custodia temporal. Así se llama, licenciado, se llama Rosendo. Mi mamá no ha sido una mala mamá, simplemente que pues le tocó mala suerte con este señor, que el señor el papá de mi hermana no la quería como una hija, pues la veía como algo más. Desde un principio se le veían sus intenciones hacia mi hermana porque tenía dos niñas aparte de mi hermana. Tiene otras 2 niñas más chiquitas y nunca se hizo cargo. Desde que estábamos niñas nosotros vivíamos cerca de con él y siempre la ignoraba. La veía y lo que no entiendo es por qué si después de 13 años que nunca se hizo cargo regresa y vuelve. Verdad no sé, pero dice la niña que si quiere ver a mi mamá, hasta le mandó una virgencita. Y le mandó una virgencita y dijo que si quiere regresar a casa, pero que le dicen que no y que no nos puede ver y que porque esto y el otro. Y nunca en su vida de mi hermana la saludó, ni buenos días, ni siquiera la volteaba a ver, nada más pasaba y de filo y la ignoraba. Y simplemente ahorita ya no está y lo único que hizo fue dejarla ya en el albergue y pues no tiene una casa, no entiendo qué hace ahí. Nos iban a dejar cada 15 días, pero no, cancelaron la visita que hasta el otro mes que viene. ¿Por qué? ¿Quién te la canceló? Los del DIF.
De origen argentino, la especialista Sonia Vaccaro radica en España, el único país que ha integrado la violencia vicaria en sus leyes. La reconocida psicóloga explica que en los casos que se reconocen como violencia vicaria, los hijos menores de edad son alejados, la mayoría de las veces de manera abrupta, inesperada, forzada y ventajosa por capricho y empecinamiento de un esposo que con ello pretende herir a la que fuera su pareja. Ella, la madre de los menores, es el objetivo central a dañar, pero las heridas se profundizan más en las hijas e hijos, quienes a corto, mediano y largo plazo resultarán ser los más afectados. No me deja verlos, no me deja hablar con ellos. De hecho, ayer precisamente fui, él me echó 2 patrullas y pues la patrulla estuvo a favor mío en un lado. Él me puso una denuncia en Ciudad Niñez por violencia hacia los menores, cosa que pues, o sea, yo digo, como toda madre regaña a su niño, o sea, pero para llamarlo violencia, o sea, no, o sea... Del papá con mentiras y omitiendo que yo ya tenía la custodia en otro juzgado familiar, pues bueno, le dan la custodia de mis hijos en tan solo 3 días, sin una sola prueba. Aparte, él declara no tener ni una sola prueba de lo que me está acusando. Obviamente te acusan de drogadicción, de abandono, de drogar a mis propios hijos, ¿no? Y él dice que no tiene ninguna prueba, ¿no? Me demanda y dice no tener pruebas de nada de lo que me está acusando y sin embargo le dan la custodia en tan solo 3 días. Es el mejor padre del mundo cuando nunca la mantuvo, no le costó un pañal, un bote de leche, pero para el DIF era el mejor padre. Nunca me han dado derecho a visita a los del DIF, nunca me han dado derecho a visita. El 3 de noviembre, sí. Ya cuando él me llama, me hace una llamada, que yo nada más estaba esperando que él se llevara a mis hijos para yo andar con otras personas. Y así me dice, ya no te los voy a regresar. ¿Y dónde están? Mis hijos están en la casa de la mamá del señor. Muy mal, desde que su papá se la llevó no hemos estado la familia completa porque éramos una familia de 7 personas. Somos 5 hijos y siempre hemos estado unidos. Y ella era la mediana de los 5 hermanos, como quien dice la de media, entonces sí nos hace falta. Imprescindible nombrar, identificar y señalar las distintas violencias que padece una madre a la que han alejado de sus hijos. No solo es la propia violencia vicaria del esposo o exesposo, que además no pocas veces va acompañada de evidente violencia física y psicológica. Por si no fuera suficiente, al acudir ante las autoridades, no es raro que se padezca también la violencia institucional de parte de un sistema patriarcal que pareciera estar del lado del que da más, no del interés de los menores, no del interés de la justicia. Y yo en septiembre del 2019 recupero mi custodia y se empieza a pedir la primera restitución de mis hijos desde septiembre del 2019. Lamentablemente en mi caso hay un tema de corrupción enorme. El padre de mis hijos ha sabido aliarse con esta corrupción del sistema, con esta corrupción que ya bien conocemos que está dentro del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, digamos. Es una red de corrupción en donde los jueces pues me han dicho directamente, señora, no va a poder hacer nada en el Poder Judicial Estatal, no se le va a poder restituir. Yo tengo 18 restituciones fallidas en donde los jueces no me han podido regresar a mis hijos. Yo lo único que quiero es convivir con ellos y que ellos sepan de que yo los amo. Yo los amo con todo mi corazón, son mis hijos, yo los parí. Entonces, pues creo que a veces los padres no comprendemos el daño que le podemos hacer a los hijos. Peleas, gritos y pues todo se lleva, en lugar de llegar a algo bien, a un término bueno, en que los hijos puedan convivir con los dos, pues desgraciadamente hay personas que no lo entienden así. Ya le dijeron a mi hija que hasta los 18 años, cuando convivió con mi hija la de 19 años, que eso fue lo que le contestó, que ella va a regresar hasta los 18 años, que sea mayor de edad y que ella decida. Se ordena la primera restitución por un tribunal colegiado. Hoy tengo 25 ejecutorios en mi favor que ratifican mi custodia, la restitución de mis hijos y por supuesto mi no violencia, ¿no? Porque ellos es una parte de la violencia vicaria que para poder sostener estas mentiras empiezan a tener que fabricar pruebas y te denuncian de un montón de cosas, pero ya es cosa juzgada con causa refleja, dicho por los mismos magistrados.
que de mi parte no ha habido violencia, que mis hijos se tienen que regresar, que la custodia es mía, mas sin embargo el papá pues ha mantenido a mis hijos de manera ilegal desde el 2019. Los especialistas como la argentina Sonia Vaccaro dejan claro sus intenciones al explicar que ella desearía que la amenaza bastante común de "te daré donde más te duela" tenga el mismo impacto que si en un aeropuerto alguien exclama que lleva una bomba en el bolso. Y es que las consecuencias siempre son desastrosas, especialmente cuando entre los factores se considera la corrupción y misoginia del propio sistema de justicia en un país que empuja con cada vez más impaciencia la caída de un patriarcado machista, violento y antropófago. Todas y todos desearíamos que la violencia de género no existiera, pero es real, palpable, medible y por lo tanto prevenible. Es necesario que los legisladores faciliten las herramientas para que los jueces encuadren las prácticas de esos agresores que no dudan en literalmente usar a sus propios hijos como instrumentos del dolor. Sin embargo, cambiar los códigos familiares y locales nunca será suficiente si en los casos registrados en tribunales de Jalisco los impartidores de justicia atienden otros intereses. Jueza 12 de lo familiar, que se ha portado de una manera terrible en corrupción, ha hecho cosas cielo agua marina. Fíjate que en la colectiva en la que estamos, creo que somos alrededor de 7, 8 mujeres a la que ella ha intervenido de manera pues un poco irregular, ¿no? Con esta separación de los hijos hacia la madre. Pues ayer tristemente, pues mis hijos ya no quisieron verme, me dijeron que no. Ellos están muy manipulados por su papá, entonces pues es triste, es muy triste. He litigado 40 procesos a nivel federal, tengo 11 carpetas de investigación a nivel penal y 5 en lo familiar. Entonces, entre tantos procesos tengo ahorita 3 por restitución, pero también tenía uno que hablaba de las convivencias y esta mujer, bueno, pues me quita las convivencias presenciales, las pone a manera de Zoom, ha hecho unas escuchas de menores de lo más ilegal, donde el perito que han utilizado, un perito Arnoldo Cisneros, también muy corrupto, sabido en el medio, que son de los que venden los peritajes. Yo le pido que realmente chequen a dónde las envían y que se lleven una vida digna a los niños. Si realmente, como ellos dicen que los padres somos malos para los hijos, ojalá y en esas casas hogares los traten mejor que uno. Es una mujer muy corrupta, en donde prácticamente sabemos de muchas mamás que les ha hecho ciertas irregularidades, donde definitivamente yo tengo ya una queja, le estamos haciendo una queja en contra de ella, de todas las ilegalidades o las irregularidades que han pasado en mi tema. La violencia genera más violencia. La expresión es tan popular que pareciera perder su sentido. El fenómeno de la violencia vicaria pone en relieve las múltiples capas y maneras de infligir dolor, de someter, de dañar y destruir. Estados como Baja California y Zacatecas a nivel nacional registraron el más alto índice de homicidios dolosos, con 14.76 víctimas por cada 100,000 habitantes. Esto de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con semejante panorama, no es extraño que Zacatecas fuera el primer estado en México que penalizara oficialmente la violencia vicaria. Esto ocurrió el 31 de marzo de este 2022. En Jalisco se comienza a estudiar la posibilidad y tal vez al no estar tipificado, los jueces de nuestro estado desdeñan las pruebas que las mujeres han presentado y presentan y favorecen siempre a los hombres. En mi caso es un caso muy especial, creo que ese caso es de los procesos más difíciles que ha vivido Jalisco en los últimos años en los juzgados. El papá de mis hijos es heredero de una de las casas más importantes de tequila a nivel mundial. Entonces, la cantidad de dinero que se ha movido en mi contra para sostener a mis hijos de manera ilegal ha sido enorme. No importa lo que yo le pueda demostrar a las autoridades. No hay avance y no hay delito porque ellos le pusieron sustracción de menores y como es el padre, no hay delito que perseguir para ellos. Entonces no hay avance del caso, no hay que vaya y yo me arregle con los del DIF. Y yo voy con los del DIF y me piden cada vez que yo quiera ver a mi hija psicología, escuela de padres,
pero yo nomás me dejan verla una vez y jamás me la vuelven a dejar ver. Yo no podía irme ni a tomar un café con una amiga. ¿Por qué? Porque ya iba a andar con hombres. O sea, porque él así lo decía. Yo anduve con mujeres y todas las que van a lugares es nada más a buscar hombres. O sea, me sacó de trabajar, me sacó de la escuela, yo ya no pude hacer nada. Me tenía viviendo como en una burbuja nada más, en la cual nada más tú te dedicas a la casa, yo me dedico al trabajo y se acabó. Y pues la verdad que te acostumbras a vivir así. Alteraciones en mis expedientes por notificaciones falsas. También en derechos humanos, ahorita creemos que vamos a hacer una demanda colectiva por toda la falta de impartición de justicia, ¿no? Por esta separación de nuestros hijos, porque si bien es cierto que a lo mejor todos los procesos de las mamás que pertenecemos a la colectiva son diferentes, el derecho de poder ver a nuestros hijos es un derecho no de nosotros, es un derecho de nuestros hijos, ¿sabes? Y bueno, parte de la violencia vicaria y con el cobijo de las autoridades es que se separa a nuestros hijos de nosotras. Tú lo ves y dices, es un santo, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé, viví 13 años con esa persona y nunca me imaginé que esa persona fuera así, o sea, no sabe arreglar sus problemas. Él, si te le quedas viendo, ya te pone una denuncia, o sea, ya le habla a la policía y tú dices, o sea, ¿por qué llegar a tanto? No hay una forma legal que a una mamá a una buena madre le pueden quitar a tus hijos. Entonces ellos te fabrican estos delitos y bueno, en aquel momento se valieron de Procuraduría del Menor, donde en aquel momento el papá de mis hijos junto con mis hijos vivían en Sayulita y a mí se me avisa, señora, pues los niños van para Guadalajara. ¿Cómo? Sí, van a ver una autoridad. Dije, imposible, o sea, ha habido muchísimas autoridades que han buscado a mis hijos y jamás los han podido ver, pero las autoridades que pueden hablar con ellos es porque lamentablemente ya están compradas. Al considerarse un delito, la violencia vicaria podría aclarar a los impartidores de justicia para que se ajustaran a la ley y ver con más claridad el fenómeno, por el bien de la sociedad en su conjunto. Como toda violencia, genera una onda expansiva que no solo afecta a las muchas familias que viven directamente este fenómeno, sino que a todos los que formamos esta sociedad. Como suele expresarse, se crean bombas de tiempos sociales, tarde o temprano cobrarán su factura. Yo hablé con la Procuraduría, con Eurídice, y le dije la situación de mis hijos, le pedí que fueran con el personal capacitado que pudiera determinar cómo se encontraban mis hijos psicológicamente. Pues lamentablemente después no me recibió. Yo fui y muy enojada a decirles por qué hicieron esto, por qué se prestaron a esta... ¿Por cuánto se prestaron? Definitivamente, yo te puedo decir, se vendieron, hicieron una cosa terrible, utilizar a la propia Procuraduría para tratar de fabricar una prueba en mi contra, que a las semanas las mismas personas que fueron a esta visita dicen, pues no, que no puede ser tomada en cuenta como una prueba legal porque carecían del personal capacitado para determinar cómo estaban mis hijos. Yo les pido que salga toda la luz porque pues si ellos... Es una medida de protección para cuidar a los adolescentes, pero ellos van y los entregan a una casa hogar que no saben las necesidades que ellos tienen. A mi hija la metieron a un anexo, yo no sé cómo ella llegó, nunca me la dejaron ver cuando ella llegó de Monterrey a Guadalajara. Yo la vi como 6 meses después. Yo nunca he sabido cómo vive mi hija, si come, si le hace falta ropa, y si le hace falta ropa se lo pidió a mi hija. Y le preguntamos al DIF y el DIF dice que no les falta nada, que todo tiene ella. O sea, nosotros éramos una familia bien bonita, pero pues no sé, o sea, todo por su machismo. Y yo no digo que yo era una santa, no, claro, todos tenemos errores, pero para llegar a esta situación a donde estamos, la verdad que no. No creo que sea justo ni para mis hijos ni para mí. Yo ya estoy desesperada, yo ya estoy pidiendo ayuda a lo que sea. Yo ya lo que quiero es convivir con mi hija, ya tantos tiempos sin convivir con mi niña, entonces no sabemos nada de ella. Como quien dice, está encerrada. Estamos peor que la cárcel, la verdad estamos peor que la cárcel, porque la cárcel siquiera cada domingo va uno y va y visita a la gente que está ahí. Yo nunca he tenido a la cárcel, pero la gente que me platica dicen, en la cárcel tienen sus visitas los domingos y sábados. Y acá en el DIF, ni siquiera, ni en domingo, ni sábado, ni nunca, y no le dan razón a uno porque no dejan convivir con nuestros hijos. Hay mucho por luchar, hay mucho por trabajar. En este momento también hay mucho por
pues por saber que pudimos darle la vuelta de cierta manera, ¿no? De que este dolor de no tener a nuestros hijos lo supimos encauzar. Hoy tenemos una colectiva donde somos más de 1000 mamás que nos apoyamos, que entre una y otra nos damos tips de cómo salir adelante, entre una y otra. Definitivamente el poder contar con nosotras ha sido increíble, el poder hacer algo por todas las demás. Bueno, de aprobarse dichas modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por parte de los legisladores, la violencia vicaria sería una causal de divorcio y también sería un impedimento para la obtención de la patria potestad, así como de la guarda y custodia de los menores. Se busca ante todo la seguridad de los menores y de la madre, y esto es algo para tomarlo en cuenta.